Él es espíritu. Pero lo único que es espíritu es comida y bebida. Come y bebe, ¿no? Dígale para que se me pueda. ¿Tenéis aquí algo de comer? Ahí está. Después de resucitado. ¿Y qué le pasaron, dice? Pescado y con miel y pan. Y lo tomó y comió delante de ellos. A menos que no entienda el español, el hombre tal vez es ruso. Ya entraron, hermano. ¿En serio? El hermano, yo lo conocí, hermano, en ministerio, aquí, un pastor. Pero yo le dije a él que la palabra que usted tiene no es tradicional. Entonces, No, ahorita anda ahí todo. no sé qué tema. No hay ni dónde meterse. Si ha recibido a Jesús, o cuando comenzó la gracia, quién nos trajo, no sé cuál tema quiere. No, estamos tocando un tema, estamos queriendo introducirnos en un tema. Pero para eso tenemos que hacer todo esto que estamos haciendo. Estamos partiendo de Gálatas 1:1. Dice, Pablo apóstol, no de hombres. Ya lo explicamos, que Pablo es apóstol, pero no es apóstol de los hombres. Ni por hombre fue puesto como apóstol, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O estoy mal ahí como estoy leyendo. Entonces, si él no es apóstol, si él fue enviado como apóstol, pero no fue enviado como apóstol para los hombres, ¿y de qué están compuestos los hombres? Espíritu, alma y cuerpo. Pero dice que él no venía a predicarle a esto. Hombres, porque dice que es apóstol, pero no de hombres. ¿Verdad? Que ahí estamos, ¿verdad? Entonces. No, pero dijiste algo. Apóstol, pero no de hombre, o sea, no puesto por hombre, pues. No. Y eso ya lo explicamos. Pero ¿qué relación tiene? Oiga bien, Pablo, apóstol, no de hombres. ¿Qué está diciendo? Pablo, apóstol, no de hombres. Continúa diciendo, ni por hombres. Ahí sí, ni por hombres fue puesto como apóstol, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pero él es apóstol, pero no de los hombres, ¿o no dice eso la Escritura? No, claro. Pues es que ahí es donde quiero que nos refresquemos, esos dos tuquitos. Entonces, en esa parte, Pablo apóstol, no de hombres. Ahí, hagamos un paréntesis. Pablo apóstol, no de hombres. Entonces, ¿a quiénes es que él les venía a predicar ese evangelio que dice que le reveló Jesucristo en Gálatas 1:11 y 12? Bueno, hago saber, hermanos, dice, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice que él traía un evangelio que le reveló Jesucristo. ¿A quiénes es que él les venía a anunciar ese evangelio que Jesucristo le reveló? Y los gentiles son hombres. ¿No es cierto? Pero ahí dice que él no es apóstol de los hombres. Entonces vuelve la pregunta. ¿Vino a ser apóstol para quiénes? Vamos a leer. Vamos a leer. No se desespere. Que todo lo que le digo tiene que estar en la Biblia, si no, no sirve. No sirve. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 26. Lo que pasa es que esto que el Señor le quiere dar antes de conocer a él es muy fuerte para él ahorita. No, pero este hombre está profundizado. Es muy fuerte, es de mucha avanzada para él. Teníamos que haber empezado con el ABC. Pero ya estamos adentro, estamos adentro. 1.26. No, 1.23. Léalo, hermano Miguel. Me da risa que se llama Miguel, igual que Miguel. Tan pronto. Un Miguelillo. Sí, pero. Bueno. Él hace el esfuerzo, ¿verdad? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo vengo dirijo. Gloria a Dios. Entonces dice, ahí siga la lectura del mismo versículo. Yo se lo voy a ir leyendo aquí. Pablo, si en verdad permanecéis fundados, ¿verdad? Y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, tiempo presente, tiempo futuro o tiempo pasado. ¿Cómo está escrito ahí? Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, tiempo pasado, que habéis oído. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual, este Evangelio que habíamos oído, ¿verdad?, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, de este Evangelio que habíamos oído, yo, Pablo, fui constituido como ministro. Entonces, este Evangelio, ¿a dónde lo oímos? Tiempo pasado. ¿Y a quiénes le es predicado este Evangelio? ¿A los hombres formados o a los creados a la imagen conforme a la semejanza de Dios? A la creación, que es a los creados, no es a Miguel. Miguel no ha sido creado. Miguel fue formado en el vientre de una mujer a través de un esperma y un óvulo, ¿cierto? Entonces, esta creación, ¿cuál es? Vamos a leer Efesios 2:10. Tiene conjetura, ¿no? Claro. Con la enseñanza. Creo que tiene conjetura acá con la enseñanza del libro. Sí. Efesios 2:10. Esta creación, ¿cuál es? Estamos hablando de seres creados, no de seres formados. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Va, Padre. Entonces dice que somos hechura de Dios, creados en es dentro, ¿verdad? En es, ¿a dónde estamos ahorita? En la casa del hermano José Luis, estamos adentro. Entonces, creados adentro de Cristo, ¿verdad? Somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios había predestinado de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, estos creados, ¿quiénes son? La creación de Dios, del Dios y Padre. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo Jesús. ¿Cuándo fue esto? Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Padre, ahí dejémoslo en el versículo 4. Entonces, ¿cuándo fue que oímos nosotros este evangelio? Habla del pasado, no antes. Correcto. Dice que, ¿cuándo fue que oímos esto? Dice, antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes fueron los que oímos esto? Los hombres formados, que se componen de espíritu, alma y cuerpo, o los hombres creados. La creación, ¿verdad? La creación de Dios, que los hizo a la imagen y semejanza de Dios, en Cristo Jesús nos creó.
Entonces, estos seres creados son a los que fue enviado el apóstol Pablo para anunciarles este evangelio que se había mantenido oculto desde siglos y edades y desde tiempos eternos. ¿Desde hace cuánto este misterio estaba escondido? Desde tiempos eternos. Entonces, cuando nosotros le hablamos a la gente este evangelio, no lo entienden. ¿Por qué? Porque esto se había mantenido oculto desde siglos y edades y desde tiempos eternos. Este evangelio que les fue encomendado predicar o anunciar al apóstol Pablo, ¿para quiénes era? Para la creación. Estos seres creados no son estos mismos seres formados. Estos seres formados están compuestos de espíritu, alma y cuerpo, y cuando él muere, mueren las tres cosas. El que va a volver a Dios, ¿quién es? No. Los que fueron creados por Dios. Eclesiastés 12:7. ¿Se ha puesto usted a hacer una pregunta? ¿Cuál espíritu es el que vuelve a Dios? Porque este espíritu del hombre, conocido como José Luis, ¿de dónde fue tomado? Del polvo de la tierra. ¿De dónde fue tomado el hombre conocido como Adán? Y nosotros somos generación de Adán, los formados del polvo, o los formados en el vientre de una mujer a través de un esperma inmóvil. Somos formados del polvo de la tierra, somos descendientes de Adán el terrenal. ¿Verdad? Entonces, este hombre terrenal no tiene nada que ver en el plan de salvación para el tiempo de la gracia. Única y exclusivamente, Dios le ha dado el privilegio, ¿verdad?, de andar un santo ser adentro, porque este cuerpo fue comprado con precio de sangre. ¿Para qué? Jesucristo lo compró con su sangre. ¿Para qué? Para que anduviera justamente este santo ser, que es el que va a volver a Dios. ¿Por qué dice volver? Porque Dios los creó en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Este santo ser, que la gente ignora completamente, ¿verdad?, es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue esto? Antes de la fundación del mundo. Pablo vino a ser apóstol ¿de quiénes? De la creación que está debajo del cielo. Lo leímos, ¿verdad?, en Colosenses 1:23. Si en verdad, dice, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica, dice, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice, yo, Pablo, fui hecho ministro de este evangelio que Dios, con el que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Yo soy hecho ministro de ese evangelio. Por eso dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos mandó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué fue lo que le mandó Dios al corazón del apóstol Pablo? La palabra de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Significa recordación. ¿Qué es lo que viene a hacer el apóstol Pablo cuando nos viene a anunciar este evangelio? A recordarnos que somos hechura de Dios en Cristo Jesús, que nos hizo esto antes de la fundación del mundo, estando en los lugares celestiales adentro de Cristo Jesús. Esto nosotros por sí solos no lo sabíamos, lo leíamos y pensábamos que éramos nosotros, no entendíamos el texto. Pero ahora, bajo la guianza del otro consolador de San Juan 14:16, que desciende hasta el tercer día de Dios, no el tercer día de Miguel, ni tampoco el tercer día de José Luis, sino que en el tercer día de Dios, que es el tercer milenio, cuando el reloj marca el año 2000 y un segundo, ¿en qué milenio estamos entrando?
2000, año 2000 y un segundo. ¿Qué año estamos, qué milenio estamos entrando? 3000. Al 3000. Y la escritura dice que la promesa dice que el otro consolador venía el tercer día de Dios a la tierra. La gente cree que se derramó el día de Pentecostés. Este es San Juan 14, 16. Al ignorar toda esta trayectoria, los hombres han andado metidos en la vanidad de su propia mente o en la vanidad de la mente del que les enseñó, repitiendo una gran mentira que ahora la gente la cree como una gran verdad. Y matan por ello. Pelean, gritan, se faltan el respeto. Por cosas que el hombre ignora. Porque este evangelio, recuerden, ¿por qué estábamos haciendo todas estas cositas? ¿Verdad? De que Pablo, apóstol, no es hombre ni por hombre. Entonces, si no es apóstol de los hombres, ¿para quiénes vino a ser apóstol? Ahora venimos encajando mejor ya, ¿verdad?, las ideas de lo que está escrito. Entonces, Pablo vino a ser apóstol ¿de quiénes? Abba Padre, de la creación. Y la creación es este que es espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando este muere, mueren los tres, porque ninguno de sus tres componentes ha estado con Dios antes de la fundación del mundo. El que estuvo con Dios antes de la fundación del mundo es el que es hechura de Dios en Cristo Jesús, creado en Cristo Jesús. Ese sí vuelve, porque volver significa regresar a un lugar donde ya he estado antes. Pero el espíritu de este hombre es del hombre, lo dice la escritura en 1 Corintios 2:11. ¿Quién conoce las cosas del hombre? Si no, dice, el espíritu del hombre que está en él. Dice que el espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas del hombre? Si no, el espíritu del hombre que está en él. ¿De quién es el espíritu que tiene Miguel? De Miguel. Dice que es el espíritu de Dios. ¿Qué relación tiene con las pruebas? ¿Perdone? ¿Qué relación tiene con las pruebas? ¿Cuáles pruebas? No sé. No le logro entender ahí, hermano Miguel. Habla de pruebas. Ah, según las pruebas, pero hay muchas etapas de esas pruebas. Prueba, sí, ya quiere decir las pruebas según el soportar en la carne y todas esas cosas. Por ahí quiere él. Ah, las pruebas humanas. Exacto, por ahí él ya no entendía. ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Tú, hombre de Dios? Sí, sí. Es que las pruebas que el hombre pasa en la vida natural, terrenal, ¿verdad? Esta es la señal. Sí, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Vamos a leer Romanos. Capítulo 5, hermano. 1 al 5. Vamos a leerlo hasta el 8. Romanos 5, 1 al 8. ¿Lo tenemos? Ajá. ¿Ah? ¿No tomó foto para él? No, estoy bien, ya hace rato. Entonces, 5, 1 al 5. Justificados, pues, por la fe. Pero la gente no sabe de cuál se está hablando el apóstol Pablo aquí. ¿Usted sabe de cuál se está hablando él aquí? Hermano Miguel. ¿Cuál fe dice él aquí? Justificados, pues, por la fe. ¿Por cuál fe estamos justificados? Sí, justificados, pues, por la fe. Bueno, cuando la fuerza estamos hablando de algo en lo que nosotros creemos y confiamos. Correcto. Entonces, ¿en qué cree usted? ¿En que este hombre va a ser salvo? ¿O en que el que va a volver es el creado? Adiós. ¿Qué cree ahora? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, Que esa es la fe que debemos la de fundación del mundo. Exactamente, que esa es la fe perfecta, que es la que debemos de tener puesta en nuestro corazón. Pero si yo digo, pues es la fe la que no es la que se espera, ¿verdad? Pero esa definición que usted dio es algo pegó en el blanco. La fe debe ser en algo que nosotros creemos. La tenemos puesta en algo que creemos. Entonces, por eso dice la pregunta. Entonces, ahora que ya entendió, ¿verdad? Por la gracia de Dios, de que el que vuelve a Dios no es el espíritu del hombre, sino el santo ser que fue creado en Cristo Jesús y que es hechura de Dios, ya sabe que ese es el que vuelve. Ahora usted va a permanecer ahí. Entonces dice,
Justificados pues por la fe. Hemos creído que el santo ser que Dios hizo y lo creó en Cristo, que es hechura de Dios y creado en Cristo Jesús, ahora ya guardamos esa fe. Bueno, entonces es fe que vuelve a Dios. Yo pensé que era el espíritu mío el que volvía a Dios. Hay un cambio de fe y ahí, ¿está viendo? Antes usted pensaba que este espíritu de José Luis, el espíritu de Miguel, regresaba a Dios. Así era, ¿verdad? Que usted creía eso. Pero ahora, ¿cómo está creyendo? Desde el punto de vista aquí, El misterio que se había mantenido oculto desde siglos de edades y desde tiempos eternos. Ahora viene siendo revelado en el corazón suyo. No por José Luis, porque yo no soy el que sé esto. Es revelado por Dios a través del Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador que desciende hasta el tercer día de Dios. Ese es el que nos va a guiar ¿a dónde? Hacia esta, y nos encargó nosotros la palabra, hacia esta reconciliación. O sea, recordarnos quiénes somos, qué estamos haciendo en esta tierra, por qué estamos adentro de estos cuerpos humanos, de hombres de carne y hueso, y hacia dónde vamos. Y qué estamos haciendo aquí presos. ¿Qué estamos haciendo aquí presos los que somos hechura de Dios creados en Cristo? ¿Qué estamos haciendo aquí adentro de estos cuerpos? Exactamente lo mismo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. ¿Qué vino a hacer Jesucristo a la tierra? A aprender la obediencia. Jesucristo vino a aprender la obediencia. Estos santos seres que tenemos adentro de cada uno de nosotros, ¿qué están haciendo? Aprendiendo la obediencia. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga a establecer el reino milenial a la tierra, dice que viene con sus santos. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Cuándo fue esto? Según nos escogió adentro de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Y Jesucristo viene a establecer un reino milenial. ¿Con quiénes? Con sus santos. ¿Quiénes son los santos? Miguel, el espíritu de Miguel, o el que es hechura de Dios creado en Cristo. Ese es el santo. Entonces, estos santos, entonces, estos santos son los que van a regresar a la tierra, al reino milenial con Cristo. ¿Ven? Ahí vemos ya el cambio, el traslado. Yo pensaba antes que era el espíritu mío de Miguel, el espíritu de José Luis, que es el que iba a volver a Dios y después venía el reino milenial. Pero no es así. Hubo un cambio. Dios envía al apóstol Pablo para anunciar este evangelio a la creación, no a los hombres formados del polvo de la tierra, engendrados en el vientre a través de un óvulo y un esperma. No es a ellos que vienen diciendo. Ahí es donde la gente choca y no pueden ver la luz. Cuando se hace referencia a Jeremías, te dice que desde antes. Padre, Jeremías 1:5. ¿Quién era correcto? ¿Quién era el Jeremías, que era el profeta? ¿Quién era el profeta? Jeremías, el hombre de carne y hueso, o el que Dios conoció antes que se formase en el vientre de la mujer. ¿Ve? Entonces, me encanta eso. Cómo el Espíritu lo lleva ahí hasta allá. Mira, Jeremías. Buenísimo, Jeremías 1:5. Entonces, justificados pues por la fe. Esta fe que ahora estamos guardando es cuando Dios nos justifica, porque estamos creyendo las palabras que mandó a decir a través de Cristo y Cristo a través del apóstol, porque dice que este evangelio lo aprendió por revelación de Jesucristo. Entonces este evangelio que ahora él anuncia, dice, pues hago saber, hermanos, que el evangelio, pues hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según un hombre, pues yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este evangelio que Jesucristo le revela, ¿para quién es? Para la creación. Eso es todo. Ese es el misterio. De ahí ya vamos a empezar a ampliar otros conocimientos que vienen a través de esta enseñanza, que es la gracia, que se había mantenido oculta desde siglos y edades y desde tiempos eternos. La gente cree que la gracia es la gracia, está, se acabó. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la gracia, hermano, regalo inmerecido, y ahora somos salvos por gracia. Efesios 2:8. Y ahí, pero ¿cómo me salvo? No conozco nada de la gracia. Pero ahorita con estos poquitos chispitas que hemos visto, ¿cómo se está sintiendo la mente? O sea, ampliándose más el conocimiento que ya Dios estaba tocando en su puerta. Viene ampliando. Esto no lo puede ver el hombre de carne y hueso, porque recuerdo lo que dice en 1 Corintios 15:50.
carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. El hombre de carne y hueso no puede entender las cosas que son de Dios. El desfachento es que todo lo entiende, porque es un gran profesor en gramática, estudió teología, fue a Cuba, o a México, o a Estados Unidos, anduvo en Rusia, ya estuvo con Putin ahí hablando de teología y escribieron a ley. Ya cree que él es un gran doctor en divinidad, solo por eso. El hombre es más bruto, es el hombre de carne, es la ignorancia humana. ¿Verdad? Pero ahorita no estamos viendo cosas humanas, estamos viendo cosas que sucedieron antes de la fundación del mundo. El hombre puede entender las cosas que sucedieron en este mundo. Si alguien se las explica y las lee, pues las entiende. Pero lo que no se ve, ¿cómo lo puede entender? Porque ¿cómo está este libro? El libro está sellado. Y estos sellos solo Dios se los puede quitar para que el hombre pueda entender la misericordia de Dios, que es su palabra. Entonces, justificados pues por la fe, vamos avanzando, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿verdad? Por medio de Cristo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, ¿qué produce la paciencia? Prueba. Es lo que usted me estaba preguntando, por eso estamos leyendo esto. Las pruebas, dice, que pasamos en la vida. Y la esperanza, y la paciencia, dice, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y qué es lo que estamos esperando. Entonces, si sabemos lo que estamos esperando, ¿qué es lo que estamos esperando? La redención. ¿Qué significa redención? Significa, correcto, en parte es liberación, pero redención directamente significa regreso. Regresar significa volver al lugar donde ya he estado antes. Entonces, ¿la redención qué es? Volver al lugar de nuestra naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de los hijos de Dios? Es divina. Ellos vuelven a Dios. Pero no es que se van a meter adentro de Dios, ¿verdad? Porque recordemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:27, dice que somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo de dónde es ese cuerpo? ¿Es terrenal o es celestial? El cuerpo, su carne, su sangre, su hueso, ¿qué? ¿De dónde es? ¿Ah? Celestial. Su carne, su hueso y su sangre, Él los trajo desde los cielos, no los tomó del vientre de María. Si esa carne y esa sangre la hubiera tomado el vientre de María, no hubieran servido para expiar los pecados, porque María fue concebida en pecado. María fue concebida en pecado. Y si Él agarra carne de pecado para expiar los pecados de la humanidad, ¿cómo los iba a expiar con un cuerpo de pecado? ¿Cómo le llega ahí? Hay que pagarle al ministro. Sí, yo leí los 20 lo que tenían porque andaba muy sencillo, pero ya se queda así. Y es que me dan por esto, ¿cuántas 20 pesitos? Yo te lo puedo dar ahora. Para darle al viejito y no levantarlo. Mira las caras. ¿Me acordás ahí, oíste? Sí, hay que traer el cuerpo. El hermano Miguel. Está bien. Pero mira qué bonito como el hermano Miguel tiene pan. ¿Está comiendo? No es que está comiendo la dieta, está comiendo el mensaje, el evangelio. Él es simiente, entendido. Sí, porque logra entender. Es que esto no lo logra entender. ¿Cuántos miles me han traído aquí? Gracias, hermano. Prefieren irse seguir viviendo la vanidad de sus propias mentes, de esclavos y seguidores de hombres. ¿Cómo vas a creer que yo le voy a andar sirviendo un tucuelodo a un hombre? Debe servirle verdaderamente al que me creó. Entonces no tendría sentido congregarse. ¿Qué estamos haciendo ahorita, hermano Miguel? ¡Qué cosa más bella! Porque la palabra dice, donde están todos los tres reunidos
tu nombre. Correcto, ahí estoy yo, dice. Dios. No es donde están 500, donde están 1000. Sí, exacto. Entonces, cada vez que por ejemplo, en mi caso, yo me pongo como ejemplo. Cuando usted viene y me visita a mí, yo me alegro, ¿verdad? Como no voy a estar alegre que me venga a visitar, sino que usted no vino porque usted quiso, vino porque Dios lo trajo. 1, 2, en ese momento que usted viene, yo me estoy congregando. Alegre estoy ahorita porque me estoy congregando. Pero si yo no paso este mensaje, me estoy congregando. Donde voy a reunirme con los hombres. Pero aquí donde me estoy congregando es con Dios, no es que ahí estoy yo en medio. Hebreos 2:12. En la Esa es la verdadera congregación. congregación de mis hermanos, ahí estaré, dice. De mis hermanos. Y está bueno, ¿cuál es? Hebreos 2:12. Y le damos 1-2. Le damos Hebreos 2:12, hermano. Hebreos 2:12. Pero está bueno, ahí ese está el Hebreos 2:12 Espíritu que clara. Dios. Lo que el hermano José le está diciendo. Aquí lo tengo ya. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Ves? En medio de la congregación te alabaré. Está buenísimo. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Anunciando eso. Aló. Anunciaré a mis hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y en Hebreo 10:25 dice algo también más o menos. Sí. No dejando de congregarnos. Cada vez que el hermano me trae a una persona, nos congregamos. Pero si no le vuelvo a decir nada a nadie esto, no me volví a congregar. Eso es congregarse. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice que 1 Timoteo 2, 3 y 4, el cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos seamos salvos. Pero si no le digo la verdad a la gente, si no les enseño acerca de esto, hermano Miguel, ¿usted cree que se salve? Van a seguir con la ignorancia que andan cargando durante miles de años. Porque hace miles de años este evangelio que el mundo religioso tiene, que es el evangelio que practican los judíos hasta el día de hoy, es el que practica el mundo religioso gentil. Ese evangelio nos va a salvar de la ignorancia, no lo va a salvar de la ignorancia. Porque este evangelio ya los judíos se lo saben. Entonces, ¿cuál evangelio es el que le van a llevar a los judíos? Los judíos se congregan en el templo, los gentiles también. Los judíos diezman, los gentiles también. Los judíos se bautizan con agua, los gentiles también. Y entonces, ¿cuál evangelio es el que le van a llevar? Porque dice, os provocaré a celos, dijo el Señor, con un pueblo que no es pueblo. Entonces, ¿nosotros qué somos? Si Dios nos va a provocar a celos a los judíos, con un pueblo que no es pueblo, entonces ¿qué somos nosotros? Dice que con un pueblo que no es pueblo, los va a provocar a celos. Entonces, ¿qué somos nosotros si no somos pueblo? Se le hacen chiquitos los ojitos, mirad, hermano. Entonces dice, con un pueblo que no es pueblo. Israel es un pueblo porque salió de los lomos de un hombre conocido como Abraham, ya que todo eso lo sabemos. Pero lo que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo y que Dios nos creó, y que Dios nos hizo a su hechura, a la hechura de Él, y nos creó en Cristo Jesús. ¿Qué somos entonces? No somos pueblo, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Podría ser la iglesia, Es la iglesia misma de Dios, el cuerpo de Cristo, porque somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. ¿A dónde fuimos creados? En Cristo. Efesios 2:5 lo leímos. Entonces, cuando Dios nos creó en Cristo Jesús, ¿cuándo fue esto? Que Dios nos creó en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue eso? Que Dios nos creó en Cristo. ¿Cuándo fue? ¿Después de la creación del mundo o antes? Antes. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿a dónde estábamos nosotros?
Si fuimos creados en Él, adentro de Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Cuando Jesucristo vino a la tierra o fue enviado por su Padre a la tierra, ¿a dónde estábamos nosotros, los que somos hechura de Dios creados en Cristo? ¿A dónde estábamos? No, estamos hablando de las que somos hechuras, los que somos hechura de Dios creados en Cristo. No, esta es la llave de la capilla. ¿Dónde va? No. Esos somos los que somos hechura de Él, ¿verdad? Los que somos creados en Cristo. Entonces, ¿a dónde estábamos cuando Jesucristo vino a la tierra? Cuando vino a introducirse al vientre de María, pues, ¿a dónde estábamos nosotros? En Él, adentro de Cristo. No dice que somos hechura suya, Efesios 2:5. Creado en Cristo. Dice que, ahora Efesios 1:3, dice que bendito sea el Dios y Padre, el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Estábamos adentro de Cristo y adentro de los lugares celestiales. Cuando Jesucristo vino a la tierra, enviado por Dios, y se introduce en el vientre de María, ¿a dónde estábamos nosotros? Adentro de Cristo. ¿O no es así? Estábamos en Él. Cuando Jesucristo fue crucificado, ¿a dónde estábamos? Estábamos en Él. Cuando Jesucristo se le aparece a Abraham allá en el encinar de Manre, ¿a dónde estábamos nosotros? En Él. Cuando Jesucristo se le abre el mar rojo allá por medio de la mano de Moisés, ¿a dónde estábamos nosotros? Abriendo el mar rojo. Cuando Jesucristo se convirtió en antorcha de fuego, ¿a dónde estábamos nosotros? En esa misma antorcha de fuego estábamos nosotros. ¿O no es así? Cuando Jesucristo se convirtió en una nube en el desierto para cubrir a los israelitas, ¿a dónde estábamos nosotros? Convertidos en nube, hermano. Ahí íbamos tapándole la cabeza a estos malcriados judíos. Ahí íbamos nosotros tapándoles la cabeza. ¿O no es así? Porque ¿de dónde salió el pueblo judío? De los lomos de un hombre conocido como Abraham, ¿cierto? Ahora, los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo y que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿quiénes son más? ¿Los que salieron de los lomos de un hombre terrenal o los que somos miembros directamente del cuerpo de Cristo? ¿Me estás preguntando? Sí. ¿Quiénes son más? ¿Los que salieron de los lomos de Abraham, que es el pueblo de Dios, o los que somos miembros directamente del cuerpo de Cristo? Claro, porque somos el mismo cuerpo, porque un cuerpo es uno, pero este cuerpo tiene muchos miembros, pero aunque tenga muchos miembros, el cuerpo es uno, ¿verdad? Entonces nosotros pertenecemos al cuerpo directamente de Cristo, porque fuimos hechura de Dios, creados en Cristo. Esto no lo sabe el mundo religioso. Ellos andan buscando a judíos para que poner la gorra y que el judío la pase ahí pateando para que quede ungida. Le quitan la ropa a la gente para que el judío pase y quede ungida la camisa. Gente más bruta, sabiendo, como no saben esto, ¿quiénes son más? ¿Los miembros del cuerpo o los que salieron de los lomos de un hombre? Lo que sucede es que nosotros tenemos que ser humildes y sencillos de corazón, porque no podemos andar blasfemando, queriendo ser más o queriendo dar a entender como que somos la gran eminencia. Lo somos, pero no tenemos por qué decirlo.
porque otro, el que va a dar testimonio acerca de quiénes somos nosotros. ¿Verdad? Esto se lo estoy aclarando a usted para que vaya saliendo de la brujería religiosa donde lo han metido los brujos religiosos, conocidos como pastores, lobos disfrazados de ovejas. Hermano, quería añadir lo que usted le dijo a él. Ajá. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, fuimos bautizados, el cual Sí, también que la voy a fuiste dejar porque es la que resucitado nos con pone él. incómodos. Mediante la fe en el Que poder se venga de ahí. Dios y le levantó de los muertos. Dios fuimos sepultados y resucitados con él. Así, Colosenses 2, 11 y 12. Sí, hombre. Cuando resucitó, ayudamos nosotros. Y fuimos sepultados juntamente con él en el bautismo. Con es acompañado. Con él en el bautismo. Y fuimos resucitados juntamente con él. Exacto, porque como tiene sentido, un poco ahora. Ya eso no sirve, Uy, hermano. Será para los judíos. Hebreos 6. El arrepentimiento, el perdón de los pecados era para los judíos, no era para los gentiles. Para el remanente escogido por la gracia que tuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo y que somos hechura de Dios en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. A ver, cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, ¿a dónde estábamos nosotros? Y Cristo es un solo miembro, solo es un ojo Cristo. O son muchos miembros. Entonces, todos los miembros fueron bautizados, sepultados en las aguas del río Jordán. Pablo hace una buena analogía, ¿verdad? Entre la iglesia y el cuerpo. Es correcto. Dios, lo está diciendo bien ahí él. Está Está correcto lo que está diciendo. Y cuando estábamos en la cruz, estábamos con Jesucristo. Romanos 6:6. Crucificado es el Dios hombre en la cruz. Algo así dice Romanos 6:6. va entendiendo y tiene bastante que ir a conversar con Dios ahora. Tiene bastante que ir a conversar con Dios, a analizar todo. Voy a ponerme más, dar más oportunidad. Recuerde que esto no se aprende leyendo, es oyendo. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es leyendo, es oyendo. Bueno, también yo creo que lo que dice la No palabra. crea, solamente crea lo que dice la Escritura, es oyendo. Es la promesa. Porque la palabra es escudriñar también. ¿Cómo va a escudriñar algo que no sabe? Ahí está el asunto. Si no, Descubriñar, ¿sabe qué significa? indagar, No. informar, buscar. Descubriñar significa encontrar. El hombre estoy descubriñando, pero no encuentra nada, porque sigue con el saco pidiendo el diezmo. Sigue pidiendo para construir el templo, sigue pidiendo para poner aire acondicionado en su iglesia, sigue pidiendo para poner luces LED, y entonces descubriña, pero no encuentra nada, porque sigue siempre practicando el evangelio de los judíos. El evangelio que los judíos practican hasta el día de hoy, lo practica el mundo religioso. Y si el mundo religioso practica este evangelio que los judíos practican, ¿en qué se convierten los gentiles que practican ese evangelio de los judíos? ¿Ah? Son judaizados, o sea, son prosélitos. Todo el mundo religioso son prosélitos toditos. Ellos creen que son una gran eminencia. No saben nada. ¿O saben algo? Porque si usted, que tiene 15 años de haber andado buscando, de andar ahí en el mundo religioso, no sabía esto, es porque los que le enseñaron tampoco lo saben. Bueno, no son religiosos porque algo que dijiste acerca de la obediencia, Es que usted lo andaba haciendo de corazón. mi vida antes era desordenada, pues. Sí, pero usted, todo eso, si era marihuanero, si era ladrón, si era mujeriego, si era lo que sea, eso fue un bien que se hizo para usted, pero para con Dios no ha hecho nada. Mateo 7:23. Señor, en tu nombre, apartados de mí. Nunca os conocí hacedores de maldad. ¿Crees que porque dejaste de beber guaro, hiciste algo para mí? No hiciste nada. Hiciste algo para vos, que dejaste de beber guaro. Y ya tu dinero no lo gastabas y ya lo llevabas a tus hijos. Dejaste de ser degenerado en la carne. Pero para mí, ¿qué hiciste? ¿Dónde está? Es obediencia, santidad. Dios le manda la santidad y sin santidad no llegó al No Señor. le sirve nada de eso. El hombre de carne y hueso
A Dios le ha prometido algo, una cosa le ha prometido. Al hombre de carne y hueso. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido al hombre de carne y hueso? Le ha prometido vivificarlo, darle más vida. 8:11, vivificarlo, darle más vida. Y eso se lo va a dar si hace qué. Si es obediente, si no anda dando malos testimonios, ¿verdad? Si muere antes, pues, como dice la Escritura en 1 Corintios 15:26, necio, lo que tú siembras no puede ser vivificado si no muere antes. Entonces, el hombre de carne y hueso tiene que morir a sus deseos y pasiones, como dice Gálatas 5:24. Parábola del trigo. Sí. Entonces, si nos vamos a quedar ahí creyendo que somos semillas, que somos trigo, no miremos vamos con la cizaña al juego. Sí, hay sus cambios pues, que han habido, Hermano, ¿y cómo recibir a Cristo? ¿Cómo recibir a Cristo? ¿Cómo hicieron los apóstoles? Ese es el primer paso que yo le doy siempre a los hermanos que están invitados. ¿Cómo se recibe? No. Sí, también cómo se recibe a Cristo, pero la pregunta por el Espíritu más directa sería, ¿cómo hicieron los apóstoles para poder recibir a Jesucristo? Si usted no sabe eso, quiere decir que está en San Juan 10:3. San Juan 10:3. Si usted no sabe cómo hicieron los apóstoles para recibir a Jesucristo, está en San Juan 10:3. Lea del 1 al 3. 10:1 al 3. Con la puerta. A este abre quién. ¿Quién es ese portero? Fíjate, no entiende lo que lee. Léalo de nuevo el 3. A este abre el portero y la oveja oye su voz. Y a su oveja llama por su nombre y la saca. Léase el 2. Entonces se entra por la puerta. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? Más el que entra por la puerta, Por la puerta del redil. al redil de la oveja, el pastor de la oveja es. A este que entró por la puerta, dice, abre el portero. ¿Quién es el portero? Si Cristo es la puerta, dice que estos que entraron por la puerta, a este les abrió el portero, pues lo que está diciendo la Escritura. ¿Quién es el portero? Es que Cristo es la puerta. A este abre el portero. ¿Cómo está el mundo religioso? Solo haga un examen. Y esto que usted es más santo de todos. ¿Cómo estarán los otros que son más corrompidos? ¿Ah? ¿Cómo estarán? Díganme. Si no saben esto, a ver. ¿Cómo hicieron los apóstoles? En otro pasaje dice que Jesucristo dijo, yo soy la puerta. No dice yo soy el portero. El que podría entrar ahí. Por eso, pero no dice yo soy el portero. Yo soy la puerta. No dice yo soy el portero. Ay, la pregunta cuál es. ¿Quién es el portero? Exacto. Él es la puerta, claro. Sí, pero ya ahí en la puerta hay un portero. Como cuando usted llega a una empresa, a algún lugar, pues, lo primero que se encuentra es el portero, claro. Está la puerta, pero no puede pasar la puerta mientras no hable con el portero. Así mismo es esto. Para poder que la puerta se abra, tiene que hablar con el portero. No es que dice a este que entró por la puerta, o a estos que entraron por la puerta verdadera, le abre el portero. Dice. Véalo bien para con cuidadito. Sí. A él que abre el portero. Exactamente. Y la oveja oye su voz. Y a todas llama y saca por su nombre. Entonces, ¿cómo están las personas que dicen que son cristianas y no saben cómo hicieron los apóstoles para recibir a Jesucristo? Porque mire, todas las iglesias a nivel mundial, el mundo religioso, dice
que ellos están fundamentados en Efesios 2:20. Edificados pues sobre el fundamento, ¿verdad?, de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y dónde está fundamentada tu iglesia, hermano, tu enseñanza? En Efesios 2:20, te dice. En la enseñanza de los apóstoles y profetas. Correcto. Entonces, ¿cómo hicieron los apóstoles para poder recibir a Jesucristo? Para yo estar edificado en esa enseñanza de Efesios 2:20, yo tengo que saber literalmente cómo hicieron ellos a través de la Escritura para poder recibir a Jesucristo. Si no sé eso, ¿por cuál puerta entré? ¿A dónde están todos estos que dicen que son cristianos y no saben eso? Es el primer paso que tienen que saber. Aquí tenemos que entender que es una parábola, ¿no? Por eso, entonces ahora estamos haciendo la pregunta por el Espíritu de Efesios 2:20. Usted tiene que ir por la puerta. Sí, por la puerta. Usted tiene que ir a guía a entrar a esa puerta. Correcto. Entonces, ¿quién es el portero que les abre la puerta? Es sencillo, pastor. Es sencillo. Miren lo que dice Hechos 13:47. Hechos 13:47. Dice el apóstol Pablo ahí. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, dos puntos, te he puesto para luz de los gentiles, en singular, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿A quién fue que puso Dios como salvación? Y para luz de los gentiles, para salvación hasta el último de la tierra, al apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí lo está diciendo clarito. Entonces, este hombre que Dios puso como luz, ¿quién es? Es el portero. ¿Qué es lo que trae este portero? Una revelación. ¿Qué revelación? Pues hago saber, hermanos, Gálatas 1:11, que lo hemos leído. Hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según un hombre, pues yo no lo aprendí ni lo recibí a hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este evangelio que ahora yo anuncio, ¿a quiénes es anunciado este evangelio? Porque yo soy apóstol, pero no de hombre. Ya sabemos que él es apóstol de la creación. Entonces, estos seres creados son los que oyen la voz de Dios. ¿Y quién es el que trae la voz de Dios? Cristo. ¿Y Cristo se la dio a quién? Al apóstol Pablo para el tiempo de la gracia. Entonces, las personas, mientras no reciban esta enseñanza, los apóstoles tuvieron que recibir esta enseñanza del apóstol Pablo. Porque Jesús les dice en San Juan 13:20, de cierto os digo a los discípulos, Jesús les está hablando, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, este me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Entonces, ¿a quién les envió Jesucristo para que les enseñara la gracia? A los apóstoles. Les mandó al apóstol Pablo, porque ¿a quién le fue revelado el evangelio de la gracia? Para el tiempo de la gracia. Le fue revelado al apóstol Pablo, tal. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, la gracia que fue revelada aquí, el misterio que se había mantenido oculto desde siglos y edades, que es la gracia, le fue revelada al ministro de la gracia, que es el apóstol Pablo, según Colosenses 1:23. Él es el ministro del fundamento escritural para el tiempo de la gracia. Está haciendo un trabajo aquí en la cámara. ¿Lo conoce usted? Entonces, este señor es el que está haciendo este trabajo del fundamento escritural. ¿Quién es? El apóstol Pablo. Quienes no reciben la enseñanza de las 15 epístolas que el apóstol Pablo escribió por orden de Dios el Padre y el Señor Jesucristo, no han entrado por la puerta porque no conocen al portero. El portero es el apóstol Pablo. Dios, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Oiga bien, la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio esta revelación a Jesucristo? Dios. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es el que le revela el libro de Apocalipsis a Juan?
¿Ah? Cristo, ¿Ah? Cristo, ¿no? El siervo, dice. El siervo. Fíjate que oímos, pero no tiene culpa. Ha estado dormido, no Miguel. Miguel ha estado Miguel ha estado despierto. Pero el santo ser que mora dentro de Miguel, él ha estado dormido, pero no tiene culpa. Dios lo envió con un espíritu de sueño porque así tiene que cumplirse la escritura de Isaías 29, 10, 11, 12 y 13. ¿Ah? Bueno, entonces dice, volvemos a repetir Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación a Jesucristo? La revelación. Sí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación a Jesucristo? Dios. Correcto. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio una revelación a Jesucristo. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas. Esta revelación que Dios le dio a Jesucristo, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién le reveló el Apocalipsis a Juan? El ángel que Jesucristo envía a todas las iglesias. ¿Quién es ese ángel? Es el apóstol Pablo, a quien le fue dado la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde siglos y edades y desde el tiempo eterno. Le fue dada al apóstol Pablo. ¿Qué dice? ¿Es que usted cree que Apocalipsis le fue revelado a Juan? Que Jesucristo se lo revela a Juan. En medio de su ángel. No he logrado entender el texto. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y Jesucristo las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, estando creo que en la isla de Patmos, en Apocalipsis 22, 9 al 11, leámoslo. El ángel que se le aparece ahí a Juan, ...22, 9 al 11... pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Vamos a leerlo desde el 6 mejor. Desde el 6 lo vamos a leer. Dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, ¿verdad? Y el Señor, el Dios de los espíritus y de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Quién envió su ángel? Leamos Apocalipsis 22, 16 y nomás. Léalo, Apocalipsis 22, 16. Yo Jesús he enviado mi ángel Correcto. En las iglesias. O sea, a los hombres que tenían que recibir este mensaje, que son la iglesia de Dios, no las cuatro paredes, porque a un muro no le puedes hablar, ¿me entiendes? Entonces ya vimos que Jesucristo envía un ángel. Ahora viene el ángel en Apocalipsis 22, 6 mismo hablando, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. 22, 6. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel, ¿ves? Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo mismo Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo es Apocalipsis 1.1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Lo mismo dice Apocalipsis 22.6. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Y qué le dijo el ángel en el 9? no lo hagas, porque es un tuyo, de sus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras
revelado en este libro. Entonces, ¿qué es un consiervo? Le digo, yo soy consiervo tuyo. ¿Qué era? ¿Qué es un consiervo? Otro servidor, igual que Juan. ¿Quién fue el que le reveló las cosas a Juan entonces? Otro hombre enviado, porque ángel es enviado, ¿verdad? Otro hombre enviado por Jesucristo, porque Jesucristo dice, yo Jesús he enviado a mis ángeles para dar testimonio de estas cosas. Entonces, ¿quién era este ángel enviado? ¿A quién le fue revelada la gracia? El misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos y desde siglos y edades. Vamos a ver. Romanos 16, 25. Hoy está aprendiendo más que en esos 15 años que han dado. En este ratito. Para que miren que misericordioso soy yo. Y cómo lo puso el Señor en suspenso y a prueba. Aquel día no lo pudo recibir. Vamos a ver si tiene interés. ¿Sí? No, yo no lo pude recibir en ese momento. Y mire lo que es. El hombre vino, lo volvió a traer el Señor. Como a las 2 vino el hermano. Sí, más o menos. Como a la 1:30. Entonces, Romanos 16, 25, hermano Miguel. Dice así, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Este evangelio dice que me fue revelado a mí, se había mantenido oculto desde tiempos eternos. No es así. Dice que le fue dado a él, ¿verdad? ¿Por medio de cuál evangelio que vamos a ser juzgados? Vamos ahí mismo, Romanos 4:16. Yo creo que es 2:16 más bien. Sí, es el 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Por medio de cuál evangelio que Dios nos va a juzgar? ¿Por medio de Jesucristo? ¿Por medio de cuál evangelio? ¿Ah? 2:16, perdón, el 2:16. Sí, 2:16. 2:16. Sí, Sí. ¿Conforme? A mi evangelio. ¿De quién era ese evangelio? ¿Quién es el que dice conforme a mi evangelio? El apóstol Pablo. El evangelio que le fue revelado. Entonces, ese evangelio que le fue revelado a él es el que nos va a juzgar. Este enemigo es todos los brujos. Solo amigos brujos. No se da cuenta, es claro. Es que lo quieren hechizar para tenerlo ahí, es tonto. ¿Qué van a saber estos pobres individuos? Por la mente le pasa. Doctores en divinidad, me ha traído el hermano, doctores en divinidad han venido aquí. No saben nada. Ese niño que se sienta aquí, se ríe de ellos. Cuando lo oyen hablar y le hace varias preguntas. ¿Usted qué fue lo que estudió? Estudió palabras humanas. Las palabras de Dios, Dios no se las da a los que quieren, es a los que Él quiere y de los que Él tiene misericordia. Entonces, este evangelio que le fue anunciado al apóstol Pablo es el que nos desnuda. No mire cómo lo desnudó rapidito. ¿Cómo recibieron a Cristo los apóstoles? Hasta que recibieron al apóstol Pablo. De cierto digo, el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí. Y dice el Señor del mundo que le envía a su ángel. Y el ángel al que envía con la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno del apóstol Pablo. ¿A quién tuvieron que recibir los apóstoles?
al apóstol Pablo. ¿Cómo es que la gente sale a llorar a los días de un pulpito viejo que es un marihuana, un violador, un vende droga, los fabricó el púlpito que están llorando ahí la gente llorando los días en las iglesias? ¿Qué es eso? Dicen que este lugar es santo. ¿Cómo va a creer ustedes El altar santo nosotros. que la gente ande todavía viendo esas cosas? El altar de Dios es Jesucristo. Ese es el verdadero altar que existe, es Jesucristo. Y de ese altar nosotros participamos, porque somos miembros de ese mismo altar, que es el cuerpo de Cristo. Espíritu y en verdad. Las adoradores dicen que busca peleadores. Exactamente, San Juan 4:23, 24. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu. ¿Con qué espíritu es que lo vamos a orar? Con el espíritu de la palabra, porque la palabra es espíritu, las palabras que yo hablo son espíritu. Exacto, pero si no conozco el evangelio verdadero, ¿con cuál espíritu lo ando adorando? Con el espíritu de Satanás, que es el espíritu del error. Pero si me arrepiento de andarlo adorando con ese espíritu, entonces el Señor me perdona y entro al redil de Dios. Yo siempre he tenido esa inquietud por el apóstol, predicador busca corregir. Como todo aquello que no somos parte, pues, Exacto. entonces me llamaba la atención muchas veces las cartas. Paulino, Pablo. Pero hay cosas que no. Lo mismo dijo Pedro. Nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito casi en todas sus epístolas y algunas difíciles de entender, porque hay muchas cosas que no entendemos. Pero Dios ha tenido misericordia con Miguel de su vida para que cambie y debe de andar de brujo y siguiendo la corriente de los brujos y a los lobos disfrazados de ovejas. No son brujos religiosos. Es que mire, le voy a explicar el término de la de los grandes lobos. Le voy a explicar el término de brujería. Existen dos cosas, la luz y las tinieblas. Lo verdadero y lo falso. La brujería es verdadera. Eso te lleva a la vida eterna. Una realidad que existe, ¿no? Que si te lleva a la vida eterna, pues. Entonces es falso, no sirve. Todo lo que no es verdad de Dios es brujería. ¿Por qué? Porque el hombre te quiere hechizar. ¿Se acuerda de Simón el Mago en la ciudad de Samaria? ¿Qué es lo que hacía Simón el Mago? Dice que engañaba a grandes y a chicos con sus artes mágicas, dice, diciéndole a la gente, este es el gran poder de Dios. ¿Qué es lo que dice Calzuna? Este es el gran poder de Dios también. Por eso, no es lo mismo lo que están hablando. Hablan de Dios y lo que andan es con espíritu de engaño, que Dios mismo les da por no haber recibido el amor de la verdad. ¿Sabes quién es el poder? Un poder engañoso. Aquel fleco, ese bandido dice, dice, a mí dice, yo dice, en tal lugar dice, a mí los demonios se me arrodillan. Mira, no, pero los finos ya Pura película, son esos peliculeros, ¿no? Los puros peliculeros. Entonces, hermano Miguel, ¿cómo se siente? ¿Ya vio cómo que se recibe a Cristo? No es levantando la mano, no es yendo a postar de la vida de un púlpito. Que te perdone. No es que el lobo disfrazado de oveja ahora es por vos ahí. Es recibiendo esta enseñanza para que el portero nos abra la puerta y podamos entrar al redil de las ovejas. Qué lindo, cómo quedó el hermano, hombre, me gusta. ¿Ve? Por fin encuentro un hombre verdadero de los que me han traído. ¿Ah? Porque es que no es fácil decir sí, es cierto. ¿Por qué? Porque yo estoy metido en mi mente de que lo que yo tengo es la verdad. El hombre, pues, que viene aquí, él en su mente ya viene que lo que él tiene es la verdad. Lo que yo le hablo son puras payasadas. Pero si yo no tengo ningún interés en que crea, ¿qué me importa que usted no crea? Yo guardo mi fe y sé que estuve con Dios desde antes de la fundación del mundo y que Dios me despertó en el tercer milenio. Yo no manejo y guardo mi fe. Me mandó a despertar a través del Espíritu Santo, conocido como el otro consolador.
que descendió hasta el tercer día de Dios. ¿Cuánto tenemos que anunciar este evangelio? Desde que Palma me conoce, por la gracia de Dios, que Dios me lo presentó a él, de todos los hombres que Palma me ha traído aquí, ¿quién me ha venido aquí a callar? O a donde hemos ido, pues, porque hemos ido también. Bueno, se han estado, Se ponen bravos y todo. No saben nada. pero dicen que es lo de ahora. Dicen que están todas las... Una hora y media prediqué. Mismo, lo que estoy diciendo a ustedes, bam, 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 bam. Pinacos sin piedad, todos ustedes son lobos disfrazados de ovejas, viven de las ovejas, sin vergüenza, trabajen. Mi hermano, y tengo que decirse, se alegran o se enojen o lo que sea, eso es un problema de ellos. Pero hay que destaparles ese de los viejos que andan ahí con apariencia de piedad. No dice el Señor, tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. No tienen piedad, quiere decir. Son lobos rapaces. Se ha visto a plena luz como tanta herejía, Sí, y la aportación, Digo, sí. por estar ahí en el principio de estar desconectado de la verdad. Entonces, ¿qué cosa es estar edificado en Efesios 2:20? Es estar edificado en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Entonces, ¿cómo hicieron los apóstoles para recibir a Jesucristo? Recibieron la enseñanza que Jesucristo le enseñó al apóstol Pablo, que es el evangelio de vuestra salvación de Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído, tiempo pasado, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, este evangelio que les fue revelado al apóstol Pablo es para salvación. Si nosotros no recibimos esta enseñanza, ¿cómo es que recibía a Cristo? La gente dice, ya recibí a Cristo, hermano, hace 200 años. Correcto. Fundé 400 iglesias. Perfecto. Pero, ¿cómo hiciste para recibir a Jesucristo vos? Ah, sí, hermano, fíjate que se cayó la avioneta que iba para un billón y quedé vivo. Ahí comprendí que Dios me estaba llamando. Y ahora le sirvo fielmente. Como dice. Son cuentos religiosos de los brujos. Porque andan buscando cómo hechizar gente para vivir de ellos. Entonces, si las personas no han recibido esta enseñanza, ¿cómo es que son cristianos? ¿Cómo hicieron para hacerse cristianos? Si no tienen la enseñanza de los apóstoles y profetas, la enseñanza que recibieron los apóstoles, esa misma enseñanza tuve que haber recibido yo para poder recibir a Jesucristo. ¿O no es así? Fíjate que sencillo, ¿cómo lo entiendes? Este es fácil, no tiene necesidad de ser un hombre estudioso, porque dice la misma escritura que por muy corto que sea el hombre no se va a perder. Si está en el plan de Dios, si no está en el plan de Dios, le puedo hablar aquí todos los días y usted no va a entender nada. Porque no está en el plan de Dios. Y es sencillo. Le dio complicación de aprender. Sencillo. Todas las enseñanzas son sencillas. La enseñanza de los dos hombres, esto es sencillo. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, dice antes, aunque es que nuestro hombre exterior, que es el que se acá arruga y se perece, se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. ¿De cuántos hombres habla el texto? De dos hombres, de uno que se desgasta y otro que se renueva. Sí, el espíritu de José Luis es el que se renueva. ¿Qué clase de brujería la que nos han metido en la mente los hombres, los brujos religiosos? El que se renueva es el santo ser que fue, que es el Hijo de Dios que habla en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Es el que se va renovando. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó con un espíritu de sueño, antes estaba dormido, pero ahora que vino la palabra de Efesios 5:14, dice Efesios 5:14, por lo cual dice la escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién es el que lo está alumbrando? José Luis, no, porque la luz dice que Dios la puso en Pablo. Ya dice Pablo en Gálatas 4:20, juntamente crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La luz estaba en él,
Por eso yo lo puse como luz que no distingue Bueno, la mejor a la pastora es apóstol Pablo. la mejor pastora. Quedan locas todas esas. Quedan locas calientes que andan buscando hombres, eso es lo que hacen. Ahí fregué ayer al Yoma. Yo pensaba, ahí no lo hacía. Yo soñaba de las mujeres pastoras. ¿Y qué opina, hermano? Yo, él, regalaré mi espíritu, pero fue la carne. Hombres y mujeres, hay mujeres, Y eso ya pasó. cada de su. Pobre, es arriba, dice pobre. Ese culto yo lo he estado captando, no dicen todas, sobre, No, no dicen todas. sí. La gente dice todas, no dice eso. Es buenísimo. Pobre, toda carne. No te preocupes que te vamos a mandar en el barquito. El barquito va a pegar. Qué rico que cambió el clima, todos los días está lloviendo. Pero ahí fue aguacero, que está ahí. ¿Cuáles son los posteros tiempos para usted? Por eso, los posteros tiempos son los últimos días. Entonces, ¿el último día cuál es? De los posteros días. Porque el postrero es último. Entonces, el último día es hoy. ¿Quién le garantiza que va a estar vivo más tarde o mañana? Es que miren, es que hoy es el último día. Cuando usted es resucitado, por lo cual, dice Efesios 5:14, por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes. Miguel ha andado despierto, pero el que es hechura de Dios, creado en Cristo, ese ha andado dormido, porque Dios lo envió con un espíritu perfecto adentro de este cuerpo. Y a los que de demonios. Ahora vamos a un tema relacionado a esto, pues. Estos que tienen doctrinas de demonios y están llenos de espíritus engañadores, ¿verdad? Ya aparecen en 1 Timoteo 4:1. Vamos a ver quiénes son. Estos que tienen esas doctrinas. Vamos. 1 Timoteo 4:1. Vamos a ver quiénes son. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿verdad? Escuchando sí a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a ver quiénes son los que tienen estas doctrinas de demonios y estos espíritus engañadores. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Estos que prohíben casarse, dice que están llenos de espíritus engañadores y tienen doctrinas de demonios. ¿O no es así lo que está diciendo? ¿Quiénes son estos que prohíben casarse? Los católicos, los sacerdotes se casan. ¿O es prohibido por el clero católico que se casen? ¿Qué doctrina tienen? Y están llenos de espíritus engañadores. Continuamos leyendo. Prohibirán casarse, coma, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Qué es mandarse a abstener de alimentos? ¿Comer bastante o no comer? ¿Quiénes son los que le prohíben a la gente que no coma? Esto se llama lo que
practican esas doctrinas de demonios. Ah, ¿y quiénes son estos que dicen, vamos a ayuno, hermano? Ayuno toda la iglesia. El Señor me reveló que tenemos que ayunar. Él llega bien harto. La gente es la que llega a aguantar hambre en la iglesia. ¿Quiénes son esos que dicen eso? El mundo religioso. ¿O no? ¿Usted practica el ayuno? ¿Ah? ¿Usted practica el ayuno? Lo ha practicado, pues lo tenía como un medio de ayuda para con Dios. Pero los que prohíben, dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia no participasen los creyentes. ¿Verdad? Los creyentes. Y los que han conocido la verdad. Entonces, las personas que los mandan a ayunar, ¿qué les están diciendo? Que se abstengan de comer, que se abstengan de los alimentos, porque vamos a ayunarle a Dios. ¿Le gusta ayunar a Ramón todavía? Van los ayunos ahí. Pero vos vas bien comido. Es que yo voy en la misión. Pues sí, yo sé. Hermano, y hay una cosa, los que vienen ahí, yo me quedo y hoy se pone a ver gaseoso y no está feliz, ¿no? Y ahí está pidiendo gaseoso. Entonces, ¿estamos claros o no estamos claros? Pero yo creo que eso tiene que ver con un sentido más amplio. Ajá. Ahora que prueban todo tipo de comer cerdo, hermano, comer eso. No, es que usted me está diciendo que de algunos alimentos, me está dando a entender, los mormones no beben café, algunas iglesias te prohíben comer cerdo, pero los judíos prohíben comer cerdo también. Y son doctrinas de demonios esas que practican ellos, porque comer cerdo no es malo. No llames tú común o inmundo a lo que yo he limpiado, le dice, mi sangre para qué güey, era sangre chancho la que derramé, o es sangre divina la que derramé. Hermano, pero eso tiene un contexto que está refiriendo a que como que lavan mal, los judíos no nos incluyen, es que están pidiendo los incluyen. No. En el sentido de que cuando Pedro mira el lienzo, no llames tú común o inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Verdad? El cerdo es más beneficioso comer carne de cerdo que comer carne de res. La carne de res es más mala, como 500 veces más que la del cerdo. Yo sí compro mis lomos enteros, y el cerdo lo tiro tranquilo al aire, frito, con azúcar, riquísimo. Uno, el cerdo tiene una grasa monosaturada que te ayuda a que tu cuerpo no se ponga arrugado. ¿Mira? Yo voy a cumplir 60 años. ¿Me miras arrugado? 60 años voy a cumplir. ¿Cómo me mira el aspecto? ¿Me lo mira de viejito ya? Sí, hermano. Entonces, ¿qué? Lo que pasa es que la gente se deja llevar por locuras que el mundo inventa. Y el café es malo. ¿Dónde has visto vos? El café es bueno para los problemas hepáticos. Dicen que es malo para el hígado. Y es al revés. El café activa una glándula en el hígado que te ayuda a que el hígado suelte un acidito que suelta para limpiar el mismo hígado en solo. Sí, hombre, el café tiene mucho beneficio. Previene los infartos. Por supuesto, como yo le digo a la gente, si yo vengo, como cerdo ahora en la mañana, como cerdo a mediodía, como cerdo en la noche, mañana en la mañana otra vez vuelvo a comer cerdo, al mediodía vuelvo a comer, y cuando miro estoy grave, me estoy intoxicando. Es como la persona, se bebe una cerveza, 2 cervezas, nos lo emborracharon. Pero si se bebe una cajilla, hermano, eso es borrachera, amigo. Porque usted se bebe una cerveza no le va a hacer daño, pero si se bebe un barril va a morir.
todas las cosas en exceso son malas. Si usted bebe exceso de vitamina, se va a enfermar, hombre. Entonces usted con medida en todas las cosas. Explico. Comer fruta, comer papaya y cuando te lavaste el estómago. Lo que comes guapo te sale, vas a comer te sale. ¿Por qué? Porque ya te lavaste el estómago. Está debilitado. Claro, está debilitado. Tienes que con medida todo. Y hombre, lo que pasa es que la gente agarra las cosas mal. Pues. Entonces, esto de los que prohíben casarse, ya le dimos claramente que son los católicos. Muchachos está allá. Llama Jorge. Ya, en los que prohíben tenerse alimentos, con este perro y Dios, y mandan a ayudar a la gente. ¿Qué es lo que piensan esto? ¿Qué demonios? Es pura brujería, por eso te digo que son brujos. No es que andan con escobas, no es que andan con varitas mágicas, no es que andan metiendo fotos con alfileres, no. Andan con la mentira, pues, la mentira es brujería. La moto dice que se la moja un poquito. Que andan metiendo mentiras y todo lo que falta, no de Dios. El libro del profeta Samuel, la adivinación, y todo que dice, los libros también hace referencia a eso. Los que ellos no se quieren morir. Sí. Casi todo eso lo practican, hermano, que dice, ya no te gusta leer. No es que se ayuda, hay un video donde dice, aparte de eso, lo que tenía que enseñado, yo miraba cosas que no iban por mi fe. Mire cómo está el pueblo hasta el día de hoy, desde el tiempo de Moisés hasta el día de hoy siguen igual. Pero hasta hoy, dice, Jehová nos ha dado corazón para entender. No les ha dado entendimiento. Eso quiere decir, no les ha dado corazón para entender, no les ha dado entendimiento de las cosas que sucedió. Porque el corazón no tiene ningún entendimiento. Esta es una bomba que tira sangre solamente. Es un órgano más del cuerpo como el hígado. ¿Verdad? Que es un órgano. Los riñones, otro órgano. Entonces dice, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender cómo estaban los apóstoles después de haber andado con el maestro 3 años o 3 años y medio. ¿Cómo andaban ellos en estos 3 años y medio? Andaban con el Señor, pero ¿cómo andaban? Miremos cómo andaban. Vamos a regresar después aquí donde estamos leyendo. Miremos cómo andaban. Lucas. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Sí, mira el 24. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Después de resucitado, estamos leyendo aquí. ¿Cómo andaban entonces ellos? Con el entendimiento cerrado. ¿Qué es lo que dice aquí Moisés? ¿Qué es lo que dice Jehová a través de Moisés? Pero hasta hoy Jehová nos ha dado, dice, corazón para entender. Para entender, dice, ni ojos para ver. La escritura ahí está, pero no la pueden ver, o sea, no la pueden entender, no pueden discernir lo que Dios está mandando a decir. El hombre la lee y se imagina un montón de cosas, pero son cosas de su propia mente, no lo que Dios realmente está mandando a enseñar. Entonces, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Cuántos hombres han traído falsos? ¿Qué significa la palabra oír? Oír significa entender.
¿De qué le sirve a usted haber venido a oírme a mí si no entendió nada? ¿Le sirvió de algo? No le serviría de nada si no entiende. Pero si entiende, si logra que Dios le abra el entendimiento para entender, eso le va a ayudar mucho. Porque va a empezar a ver las cosas desde un punto de vista diferente a como las venía viendo antes. ¿Verdad? Entonces, ya qué bonito esto. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, o sea, entendimiento cerrado. Le estaba contando a ellos cómo andaban los apóstoles durante los 3 años y medio con el Señor. Después que resucitó les abrió el entendimiento apenas. Ya, y Moisés aquí está diciendo, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. ¿Qué me dice? ¿Por qué el Señor estaba esperando que ellos pasaran esos 40 años? Porque la generación tenía que morir para que quedaran solo los jóvenes. Los que murieron fueron los más robustos, los más viejos. Y salió una generación nueva que es la que hereda la tierra prometida, guiados por Josué, porque ya Moisés ya no pudo llegar ahí. Entonces así le digo yo a él, que así está el hombre hasta el día de hoy. El entendimiento lo tiene entenebrecido y no puede entender, anda sin el entendimiento. Lee la escritura sin el entendimiento, aunque él crea que entiende, no entiende nada. Porque ¿cómo va a entender algo si no ha recibido ni a Cristo? Y para poderlo recibir tenemos que recibir la enseñanza que Jesucristo le revela al apóstol Pablo para poder entrar apenas al camino y que el hombre nos abra la puerta porque él es el portero. ¿Cómo hemos andado esos 15